Reciban un cordial saludo nuevamente a nombre de la Secretaría de Salud de Manizales. Este es un conversatorio dirigido a los equipos de atención primaria en salud de dicha secretaría. Y hoy vamos a compartir un tema que es de la mayor trascendencia para la función que los equipos de atención primaria de salud hacen en cualquier comunidad. Hoy vamos a hablar de el tema de la importancia de la educación para los adultos, la diferencia que hay de educar a las personas de manera formal versus educar a adultos. Son diferencias abismales. Es muy distinto tomar una persona en la edad apropiada, a un joven, a un muchacho de 8 años, a un muchacho de 20 años, a que se vincule a una educación formal, a una asistencia eh, continua, regular, a clases, a capacitaciones, a conferencias, a talleres, que a un adulto que la mayoría de las veces lleva mucho tiempo sin estar vinculado a la actividad académica, un adulto que no está acostumbrado ya a hacer tareas, a llegar a la casa a estudiar, un adulto que ya la vida le ha enseñado que lo que necesita es lo concreto. Al adulto lo que le sirve es, a ver, ¿esto para qué me va a servir? Como decimos coloquialmente, a ver, ¿esto con qué se come? Al adulto no le interesan las teorías, no le interesan hipótesis. Un adulto no es capaz la mayoría de los adultos no son capaces de tener una lectura apropiada y de una mayor extensión. Generalmente solamente es lo que se habla o informaciones así muy puntuales, en tips, en cosas concretas, no para leerse un párrafo ni un capítulo de un libro. La mayoría de los adultos no están en esas condiciones. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de salud, de promoción de la salud y prevención de enfermedades, precisamente eh, eh, estos problemas de enfermedad y los problemas todos relacionados con una inadecuada salud están en estrecha relación con los bajos niveles educativos. Este punto es importante. No nos estamos contradiciendo con lo que habíamos dicho en la conferencia anterior, que APS no solamente no es una medicina de segunda para los más pobres, pero es que los que más enferman y a los que más secuelas les dejan las enfermedades son precisamente la gente de bajas condiciones socioeconómicas, de bajo nivel educativo. Por eso el énfasis de este conversatorio con ustedes hoy es en ese grupo de personas. Y aquí empezamos con un tema que es fundamental y que ustedes cuando elaboran las historias familiares se han dado cuenta, que hay una evidente relación, una relación directa, una asociación estrecha entre los bajos niveles educativos y más problemas en salud. Es un hecho que ya está comprobado. Por ejemplo, a más baja educación, mayores problemas como cuáles. Hay barreras sociales para el acceso a los servicios de salud. Personas por su poca nivel educativo no saben buscar dónde les toca consultar, no saben entender una dirección, no saben entender unos horarios. Problemas en el uso de medicamentos, eso es aterrador, ¿no? Es que llevamos algunos años en medicina, nos damos cuenta cómo interpretan mal, cómo se prepara, por ejemplo, un medicamento liofilizado, un medicamento que viene en polvo y que hay que reconstituir con agua. Es muy difícil que una persona semianalfabeta o analfabeta funcional entienda hasta dónde debe llevar el límite y cuánto dura ese medicamento. Por la misma razón tienen acceso deficiente a información en salud. No saben interpretar muy bien un instructivo, no tienen una buena comprensión lectora. Y cuando estos pacientes con déficit desde ese punto de vista educativo padecen una enfermedad crónica, el manejo es todavía más difícil. Un paciente de estos no es fácil que entienda que la enfermedad crónica no se va a curar, que requiere controles periódicos, que lo que se va es a controlar, que la necesidad de que, aunque no tenga síntomas, se tome los medicamentos.
Pasa, por ejemplo, con los pacientes con hipertensión. Si no me duele nada, ¿para qué voy a seguir tomando ese mundo de drogas? O con el diabético, que mientras no tenga mareo, ni cefalea, ni nada, ni esté deshidratado, pues deja de tomarse el hipoglicemiante o deja de aplicarse la insulina. Y por esa misma razón, entonces, hay menos adherencia a planes terapéuticos, por lo que acabamos de decir. Muchas de estas personas piensan que el medicamento es mientras le quita el dolor o el problema. Entonces se le manda, por ejemplo, un antibiótico para 7 días porque se sabe que la erradicación de esa bacteria requiere de concentraciones del antibiótico en su sangre durante 7 días, pero esa persona al segundo día ya no siente el dolor, ya no siente asfixia si tenía una neumonía, por ejemplo, o el niño ya no le duele el oído si tenía una otitis media aguda. Entonces esta persona dice, no, tanta dificultad que da para darle este remedio al niño, ya, suspendámoslo. Y esa es la razón por la cual en la mayoría de las casas donde hay niños, todas las madres tienen un frasquito empezado de un medicamento como amoxicilina, por ejemplo, porque se lo mandaron para 5 días y no se lo dieron sino por 2, porque al segundo día ya el niño estaba aliviado. Entonces, miren ustedes que todo esto está relacionado con el asunto el nivel educativo. También hay mayor riesgo de sustancias psicoactivas por parte de estas personas. Menos posibilidades de empleo, por supuesto. Por supuesto también que va a tener menos ingresos si es que logra conseguir un trabajo. Mayor riesgo de problemas con las autoridades. Por lo mismo, porque no entienden instrucciones, porque no saben cumplir normas. Y mayor riesgo de intoxicaciones y accidentes cuando, por ejemplo, no saben separar medicamentos de sustancias tóxicas, de insecticidas, de herbicidas, de raticidas, en fin, de muchas otras sustancias. Eso lo vemos a diario en la consulta general. Entonces, todo esto nos lleva a esta conclusión, que la educación de adultos es un componente básico del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que comprende todas las formas de educación y de aprendizaje y que tiene como finalidad lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo de trabajo. Pues son todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales las personas adultas enriquecen esas capacidades por la vida y el trabajo, tanto en el provecho propio como en el de sus comunidades. Esto resalta pues la importancia de este tema, de que todos los que trabajamos con salud, todos los actores sociales, todos los trabajadores de la salud, entendamos la trascendencia que tiene esto de la educación de adultos y específicamente la educación en salud. Entonces, esta educación también comprende las posibilidades de educación y aprendizaje para la ciudadanía activa. Este es otro punto. Muchas personas de los estratos socioeconómicos más bajos asumen que la ciudadanía es solamente para ir a votar o para poner una acción de tutela o un derecho de petición. Entonces, es importante esa ciudadanía activa como educación comunitaria, popular o liberal que faculta a las personas para participar activamente en la solución de problemas sociales, como la pobreza, las cuestiones de género, la solidaridad intergeneracional, la movilidad social, la justicia, la equidad, la exclusión, la violencia, el desempleo, la protección ambiental. Les traigo a colación que recuerden en la primera charla cuando hablábamos de la declaración de Alma-Ata y después la declaración de Alma-Ata hablando de la atención primaria en salud y después la APS renovada. Miren ustedes que comprende justamente todo esto que mencionamos aquí. Y miren, esta frase está tomada de la UNESCO, la unidad de la Organización Mundial de la Salud que está orientada hacia la educación. Entonces dice que la educación de adultos es un componente básico del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que comprende, como ya lo hemos dicho, todas las formas de educación y aprendizaje y que tiene como finalidad lograr que todos los adultos participen en sus sociedades. Acuérdense que hablábamos en APS, participación activa,
dejar ese papel pasivo, dejar ese papel de que simplemente voy a que me receten y listo. Y que incluye pues todos esos procesos que ya habíamos mencionado. Decíamos que una persona, por ejemplo, se enferme varias veces durante toda su vida por las mismas causas. Y cada que se enferma va y le formulan un medicamento, pero nunca en esas múltiples consultas le enseñaron cómo puede evitar que no se enferme tanto, cómo puede evitar incluso que no se enferme de la misma enfermedad. Y a pesar de que va muchas veces, muchas veces, no tiene idea de cómo prevenir o cómo atenuar o cómo mermar. Esto es una situación que definitivamente nos lleva a concluir que el actual sistema de prestación de servicios es obsoleto. Eso no tiene ningún sentido. Déjenlo, déjenme que yo lo diga desde mi punto de vista de pediatra. A un niño en Manizales que iba en el área urbana de Manizales, le pueden dar perfectamente durante sus 5 primeros años 6 gripas al año. Cuando le da la primera gripa, la mamá lo lleva a consulta. El médico lo atiende, le formula 2 o 3 medicamentos y le dice que es una gripa. Pero no le explicó, porque no hay tiempo, porque estamos de afán por el rendimiento, por la facturación, no le explicó qué es una gripa, cuánto le dura una gripa, cuántas gripas le van a dar, cómo se pueden disminuir el número de gripas. No, lo atendemos a la carrera porque estamos de afán. A los 3 meses la mamá vuelve, lo atiende otro médico, le manda otros medicamentos y así sucesivamente. Cuando ese niño cumple 5 años puede llevar perfectamente entre 30 y 50 gripas, muchas de las cuales se pudieron haber prevenido si se hubiera dado un componente educativo. Si desde el comienzo se le dice, le explica a la mamá cuánto duró una gripa, si se le explica cómo se adquiere la gripa, cómo se pueden disminuir los episodios de gripa. O sea, el componente educativo es definitivo y más cuando se está hablando en atención primaria de salud. Por eso el sistema de atender motivos de consulta y entregar recetas es un método, como bien lo decimos aquí, obsoleto, un método que debe cambiarse si no va acompañado del importantísimo elemento o componente educativo, porque aquí lo volvemos a decir, por muy médicos que seamos, por muchas enfermeras que seamos, por muy trabajadores de la salud, que a un niño lo lleven o no la consulta de crecimiento y desarrollo, que le apliquen la vacuna cuando le toca, que le den o no un antibiótico cuando tiene, por ejemplo, una neumonía o una otitis media aguda, que le den o no el suero oral en caso de diarrea, que lo lleven a los programas de valoración integral de la salud de la primera infancia, lo que llamábamos antes crecimiento y desarrollo. Eso no va a depender sino exclusivamente de la mamá. Eso va a ocurrir solamente si a la mamá, excúsenme el término, le da o no le da la gana de llevarlo. Por eso, para que sí le dé la gana, somos nosotros los trabajadores de la salud, pero sobre todo los que trabajan en APS, los que deben educar a esa mamá. Cuando a una persona se le explica el porqué de una razón, las ventajas de hacer algo y las consecuencias si no lo hace, las personas, la mayoría lo entienden. Porque puede que las personas sean analfabetas, pero analfabetas no es igual a decir estúpidas o brutas, no. Si se habla mirándole a los ojos de manera respetuosa, con buen trato, la mayoría de la gente va a entender. Eso nos explica entonces que definitivamente las intervenciones en salud tienen que ir acompañadas de un importantísimo componente educativo y por eso nosotros tenemos que entender cómo son los métodos educativos con los adultos, porque el proceso educativo, como dijimos ahora al comienzo con los adultos, debe ser dialéctico. No es que usted es el que sabe y allá sentaditas están las mamás que no saben. Esa actitud no sirve, esa actitud prepotente de que yo tengo la verdad y los otros no, eso no sirve. Siempre hay que partir de lo que la gente piensa, siente y cree con relación a la salud y a la enfermedad. Por eso tiene que ser dialéctico. Es decir, tiene que partir de un diálogo y saber usted por qué cree que a su niño se enferma. Tiene que ser reflexivo. A ver, venga, pensemos.
y tiene que ser participativo. Entonces, si me dejan poner un ejemplo, lo entendemos mejor. Si esta señora que vemos aquí en una trabajo de campo que hicimos en Tauramena, en Casanare, nos dice que a su hijo le da diarrea porque una vecina le hizo el mal de ojo. Resulta que la creencia en el mal de ojo es prácticamente universal. Desde Alaska hasta la Patagonia, todas las familias creen en el mal de ojo. ¿Qué hacemos los trabajadores de la salud cuando nos dicen del mal de ojo? Nos burlamos o no le paramos bolas, simplemente lo pasamos por alto. Si yo le digo a esta señora, mire señora, yo le entiendo a usted cuando habla de que la diarrea a sus niños le da por el mal de ojo. Yo le entiendo eso porque mis antepasados, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, creían en el mal de ojo. Pero hoy en día la ciencia sabe que a los niños les da diarrea es porque por la boca les entra algún microbio. No les voy a decir de virus, de bacterias, de parásitos, digámosles microbio, que ellas lo entienden. A los niños les da diarrea es porque por la boca les entra un microbio. Entonces, usted debe entender ya que no es por el mal de ojo. Si a los niños les lavamos las manos antes de comer, si nosotros nos lavamos las manos antes de manipularlos, después de cambiarles el pañal, si mantenemos los alimentos tapados, si controlamos las moscas, si tenemos alcantarillado, si hacemos todas estas cosas al niño, o no le van a dar diarreas o le dan mucho menores. Si yo lo digo en esos términos, usando un lenguaje sencillo, correcto, no me burlé de la señora, le acepté que ella tenía esas creencias, por eso decimos, es dialéctico, pero es reflexivo. Ya la mamá ya va a entender eso. Y miren que puse que mi mamá y mi abuelita creían en el mal de ojo. O sea, no estoy diciendo, esas son creencias de ustedes, los pobres y los marginados. No, perdón, hay que ponerla en ese nivel. O sea, hay que modificar conocimientos, actitudes y prácticas que sean erróneas, pero con respeto. Eso es fundamental. Mientras no lo hagamos, no nos sirve de nada. Ella va a seguir creyendo en el mal de ojo. Y lo mismo nos va a pasar con la cura, con echarle la bebida de tal cosa en los ojos al niño con conjuntivitis o echarle la esencia de flores de naranja en el oído para la otitis y darle la sangre de gurre para el niño que sufre de asma y todo ese tipo de cosas. Y por eso se perpetúan, porque los trabajadores de la salud o nos burlamos o ignoramos eso y no tratamos de modificarlas, repito por segunda vez, de manera respetuosa. Entonces, hay que tener en cuenta pues que el adulto se define por sus propias experiencias. Uno no puede llegar donde un adulto pensando que él no sabe nada. No, él tiene experiencias, vivencias. Uno puede llegar allá pensando que uno es el redentor, que el poseedor de la verdad es uno. Cuando uno llega así en una actitud activa, altiva y prepotente, eso ya rompe las barreras. El adulto se ve como una persona que ya espera que tiene su propia dirección, que es una persona pensante, que lo traten de esa manera. Por eso no es adecuado en las conversaciones con los adultos usar diminutivos, ni decirle a las mamás mamita, ni mi amor, ni negrita, ni viejita. El adulto ya sabe qué quiere y hace lo que él quiere. Él se considera responsable de sus actos porque tiene un bagaje. Sobre la salud tiene criterios que son afectivos, tiene prácticas y conocimientos que van a incluir en la forma de aceptar una información nueva. Aprende más de lo que piensa, siente y vea y puede hacer que simplemente de la información. Por eso no sirven la mayoría de las veces los volanticos, no sirven esas carteleras, no sirven los plegables, las cartillas, los boletines. Es esa conversación personalizada en donde uno sepa escuchar y lo trate de manera transversal. No, yo por allá arriba soy el que sé y aquí abajo los que no saben nada. Esa actitud no ha servido. Las charlitas en salud de reunir un poco de personas y darles una conferencia la mayoría de las veces regañándolas no han servido, no modifica esas prácticas y esos conocimientos de las familias.
Y desde el punto de vista de la inteligencia del adulto, el adulto puede no tener o haber olvidado conocimientos académicos, puede que no tenga el saber, pero ha alcanzado la madurez para saber hacer. En resumen y en conclusión, la educación en adultos tiene que partir de que él tiene la capacidad para resolver problemas, pero esa capacidad se la tiene que hacer sentir uno, se la tiene que poner uno en evidencia, se la tiene que hacer uno ver que mire que usted sí sabe, mire que usted sí tiene conocimientos. Y los que sean válidos, se los reforzamos. Los que sean inocuos, no hacen ni bien ni mal, lo dejamos ahí. Los que sean nocivos, recuerden el caso pues de el mal de ojo, los modificamos, pero ya dijimos bajo qué condiciones. Entonces, tenemos que partir de que el aprendizaje de los adultos es que el que ellos usan un pensamiento práctico, concreto, como lo dijimos al comienzo. A ver, cuénteme esto, ¿para qué me sirve? Y si esto le ahorra dinero y tiempo, con mayor razón. Ahí sí le gusta más. ¿Cierto? No le dan importancia a los mensajes que no les sirvan para resolver problemas. Les encanta la anécdota o el ejemplo. Al adulto que usted le cuenta un ejemplo, le cuenta una enseñanza, el adulto lo va a entender. En una ocasión, en una capacitación, un trabajo de campo que hacíamos en Orocue, eh, hablando de la ventaja de las vacunas, un señor levantó la mano y dijo, voy a decir esto de manera muy respetuosa, doctor, mire, voy a cumplir 80 años, yo tengo una finquita aquí cerquita, a mí no me ha pasado nada, no he necesitado médicos para nada, solamente una vez que me tumbó un caballo y me fracturé. Yo no he recibido una sola vacuna en la vida. Y mírenlo, me voy a cumplir 80 años. A mis nietos les ponen vacunas y pasan 2 días enfermos. Por eso yo no creo en las vacunas. Y mire usted, cuando dice eso, usted le desmorona todo eso y delante de un público, pues usted se queda casi que mirando para el techo. Pero yo le dije, perdóneme, pero usted es de aquí. Me dijo, sí, toda la vida. Usted conoció que en este pueblo había cojos. Ah, sí, que había muchos cojos, el cojo Morales, el cojo López, había varios cojos. Y había bobos también, en todos los pueblos había bobos. Y yo, sí, señor, que había. Y ya no hay, no, ya no hay. Usted no sabe por qué. Porque a los niños cuando pequeños les dan una gotica en la boca, que es la vacuna contra la parálisis infantil. Por eso ya no hay niños, ya no hay cojos en los pueblos. Usted estuvo muy de buenas, a usted le tocó. A usted le gustaría que uno de sus nietos estuviera andando en muletas. Y todo porque usted no permitió que le aplicaran una vacuna que era una gota en la boca. O que le hicieran una prueba para ver si tiene problemas con esta glándula que se llama tiroides, si fuera el bobo del pueblo. Ah, no, doctor, ya ahí sí le entendí. Yo he sido de buenas, pero cojos y bobos ya había en toda parte. Mire, sin burlarme de él ni nada, y era una persona inteligente, analfabeta seguramente, pero son ejemplos que lo entienden. Y que dicen, sí, señor, esto sí es válido, ¿cierto? Por eso les sirve mucho la anécdota. A ellos cuando usted le pregunta algo, no le saben decir la definición, pero le ponen un ejemplo, conversar con uno. Cuénteme, a ver, ¿cómo es deshidratado? ¿Qué es la deshidratación de un niño con diarrea? No, pues es que él no me puede decir, no, que lo veo que está como adormilado, con ojos hundidos. No me dice, no, uno lo ve maluco, de mala vuelta, no hace sino vomitar, no comen nada, se vuelve que no hay trapitos con que cogerlo. Ellos, es decir, en su lenguaje no usa eso, ¿cierto? Puede que ellos tienen más motricidad gruesa que fina. Usted no puede poner a un grupo de adultos en un barrio, en una vereda, a que escriban, a que hagan una plana. Muchas de esas personas llevan años, años sin escribir. Y como les decía, si leen algo, no pasan de una página, no son capaces de leer más. Y eso no los hace brutos, ni los descalifica, ¿cierto? Y que usan, y les decía que usan un lenguaje reducido para temas relacionados con la salud, como hemos dicho en los anteriores ejemplos. Entonces, un factor decisivo, pues, de motivación es que las personas que traten a estos adultos establezcan confianza. Confianza es el trato adecuado, empatía.
Empatía es ponerme en los zapatos del otro, sentir, pensar como el otro. Es decir, si yo fuera este señor y me hubiera tocado lo que a él le ha tocado, yo pensaría así y así. Y todo eso se logra con la atención, una verdadera atención, siempre mirándolos a los ojos. Eso es fundamental. Siempre saber escuchar, no aparentar que escuchamos. Y saber que aunque no estemos de acuerdo en algunas opiniones o conceptos, tenemos un respeto mutuo. Puede decir, no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, no hay ningún problema. Y es fundamental conocer prácticas, actitudes y conocimientos de los adultos. Concebir al adulto como una persona que sí es capaz de aprender, y aprender de lo que vive, de la vida cotidiana, de lo que hace, que no es un repetidor mecánico. Y tener en cuenta que las creencias y las tradiciones no siempre contradicen las prácticas científicas. Y aquí va un ejemplo que no puede ser más claro. Hace 30 años, cuando las mamás llevaban a los niños porque tenían diarrea y les preguntábamos, cuénteme usted qué le ha dado al niño para esa enfermedad. Y la mamá nos decía, doctor, le he dado caldos, sopas y le he dado agua de arroz tostado. Nosotros contestábamos de manera despectiva que con razón no se enfermaban los niños, quedándole esos cuentos, haciendo esas hierbas y todos esos cuentos de viejas. Miren eso, esos son cuentos de viejas. Resulta que la vieja que le había enseñado a esa señora que para la diarrea era el agua de arroz tostado era la mamá. A nadie le gusta que a su mamá le digan vieja. Y ahí rompe toda la comunicación. Entonces nos burlábamos del agua de arroz tostado como medicamento para prevenir y tratar la deshidratación por diarrea. Resulta que hoy en día, de todos los sueros orales que hay, el mejor, el más efectivo para prevenir y curar una deshidratación por diarrea es precisamente el agua de arroz tostado, científicamente demostrado. Tiene los electrolitos y los carbohidratos y almidones precisos para reemplazar lo que el niño o el individuo, porque esto también es para adultos, acuérdense del cólera y todo esto, pierde a través de la materia fecal. Y todo el mundo, por muy pobre que sea, tiene a la mano agua, arroz y sal. O sea, el niño que se enfermó a medianoche y vive por allá muy lejos en una vereda, empiece a hacerle el agua de arroz tostado y evita que se muera. Entonces, miren ustedes que las tradiciones no siempre son cuentos de viejas, que muchas ya el tiempo demostró que sí tenían un fundamento completamente científico. Tener en cuenta que es necesario cuando hablemos con los adultos, ellos siempre le tienen temor al médico, les da miedo preguntar. La gente tiene su dignidad, tiene su orgullo, eso es normal. Entonces a veces no preguntan por pena, va a decir que yo soy bruto, que yo no sé nada. Entonces uno, el trabajador de la salud, que tiene que romper ese hielo. Recuerde que no hay preguntas tontas, hay más bien tontos que no preguntan por pena, ¿cierto? Como ya hemos dicho, los adultos captan mejor los mensajes cuando se los contamos con ejemplos de esto que les estoy diciendo, de la vida real, de la vivencia de grupos, cuando hablan entre todos. Ellos ayudan a activar más los sentimientos. Hay que usar con ellos dinámicas de aprendizaje que los hagan reflexionar sin ponerlos a leer y a escribir, porque es que no están capacitados para eso o ya perdieron las habilidades. Debe haber una comunicación auténtica. Esto hay que insistirlo en todo momento. Hay que saberlos escuchar. Es importante los gestos, los tonos, el fruncir el ceño, los gestos que uno haga. Todo eso es fundamental en la comunicación con los adultos y sobre todo siempre el funcionario de la atención primaria en salud debe estar atento a aquel que no participe, motivarlo, darle confianza, inducirlo, estimularlo para que participe. Entonces, como decíamos, es la importancia de que siempre tengamos en cuenta el saber escuchar y hablar, porque en última instancia, lo que hacemos cuando hacemos una visita domiciliaria, por ejemplo, es partir de la acción. Es decir, ¿qué hace usted cuando una persona en la casa se enferma?
Por ejemplo, alguien de la familia amanece con fiebre. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos esto, le damos aquello, le damos estas bebidas, le quitamos toda la comida, en fin, partir de lo que se hace, reflexionamos para después volver a la acción. Volvamos al ejemplo. ¿Qué hace usted, señora o abuelita, cuando a su niño o su hijo, su nieto le da diarrea? Usted dice, no, yo sé que eso es efecto del mal de ojo, pero también me pongo y le quito toda la alimentación y solamente le doy un antidiarreico que me vende don Guillermo, el de la farmacia. Entonces uno reflexiona aquí y le dice, mire, todo el mundo pensaba que existía el mal de ojo ya se sabe que no, se sabe que a los niños les da diarrea es porque por la boca les entra un microbio. Entonces, como les da diarrea, pierden mucha agua y un poco de sales por la caca. Y eso es lo que los va a matar. La diarrea mata u obliga a hospitalizar es porque se pierde agua y sales. Por eso entonces lo que hay que hacer es esa agua y esas sales que el niño bota a través de la diarrea, se la reemplazamos por la boca dándole el suero oral, dándole los líquidos caseros, dándole caldos, dándole sopas, dándole el suero oral. Entonces, esta persona que primero le quitaba toda la comida y le daba antidiarreicos, cuando la inducimos a la reflexión, esa persona vuelve a la práctica, pero ya la transforma, porque ella no, ella es una persona capaz de entender si usted lo trata bien, si usted lo mira a los ojos y lo llama por su nombre. Esa persona vuelve a la práctica, pero ya sabe, la próxima vez que al niño le dé diarrea, no le voy a dar remedios, no le voy a quitar la comida, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Por eso decimos aquí, la actividad en APS es partir de la práctica, lo que la familia sabe, lo que hace y lo que piensa sobre la salud y la enfermedad de todos los miembros de la familia. Llevarlos a reflexionar, reforzando prácticas y creencias positivas. Por ejemplo, es positivo que usted, señora, como le dijo su abuela, le dé agua y arroz tostado a su niño cuando le dé diarrea. Modifica los que no lo sean, no le quite la comida, no se ponga a darle remedios, no se ponga a darle antiparasitarios, ¿cierto? Para que esa persona y esa familia vuelvan a la práctica, pero ya modificándola, ya transformándola, cambiándola. Miren ustedes que eso se logra con las condiciones que dijimos, con las condiciones de respeto, de empatía, de establecer confianza con ellos. Eso es lo que no se hace en la mayoría de las consultas con los médicos. Entonces aquí vamos a ver una serie de técnicas que nos pueden ayudar a que todo eso que estamos hablando, de partir de la práctica, reflexionarla para volver a la práctica, pero modificándola, podemos utilizarlo con los adultos, con las familias de los barrios, de las veredas, con técnicas educativas. Aquí vamos a hablar de muy brevemente, porque esto es todo un taller, pues, de cómo, cuáles técnicas se pueden hacer con los adultos. Aquí está una lista de esas técnicas. Por ejemplo, está las discusiones en grupo. Cuando uno empieza, por ejemplo, a hablar con un grupo de adultos en un salón, en el salón comunal, en la escuela, a ver, cuéntenme ustedes por qué razón la mayoría de las mamás suspenden la lactancia materna antes de los 6 meses. Entonces levanta la mano una y dice, porque es muy mala lechera. La otra dice, no, porque le duelen los pezones. La otra, no, porque le dio mastitis. La otra dice, porque se me daña la silueta, yo quiero conservar la silueta. La otra dice que porque tuvo que tomar remedios y entonces le dijeron que por los remedios tenía que suspender la leche materna. En fin, usted llena un tablero de 200 causas que le dice a usted la gente de por qué suspende la gente, las mamás, por qué suspenden la lactancia materna antes de los 6 meses. Usted lo discute en grupo. Y usted empieza a decir, mire, si a una mamá le duele cuando está amamantando a su niño, el problema es que hay una técnica inadecuada. Debe haber un buen trabajador de salud que le explique que si hace una buena posición y un buen agarre, no tiene por qué dolerle. Le dice, a usted le dio mastitis, seguramente es por eso, porque no tenía una buena técnica. El niño coge el pezón entre las encías, no lo debe hacer con la boca bien abierta, entonces es por eso que le da. Lo de la silueta, eso es completamente falso. A usted se le caen más los pechos
a la mamá que no amamanta. Se conserva más la silueta a la que se amamanta. Que los medicamentos, la mayoría de los medicamentos no contraindican la lactancia. Debe ser una persona entrenada en salud, como un agente comunitario de salud, como una promotora rural que le diga, no señora, con ese remedio no hay ningún problema, puede seguir amamantando. Y toda esa lista que le puso la gente ahí, a lo último acaba reducida a 2 o 3 causas, ¿cierto? Porque está tomando drogas psiquiátricas, porque está en tratamiento para cáncer, en fin. Pero son muy poquitas los medicamentos, por ejemplo, que contraindican el amamantar. Mire que eso es una buena discusión en grupo, no estamos regañando a nadie, nadie le estamos diciendo que eso no es cierto, que no sea bruto, sino que partimos de lo común. Eso es lo que se hace pues en, en la, en, la, en, la, en la discusión de casos. Aquí tenemos, por ejemplo, la discusión de casos, la discusión en grupo, se desarrolla un proceso de discusión y reflexión sobre conocimientos y prácticas. Todo ese conocimiento se colectiviza, se practica lo aprendido y se reflexiona sobre lo aprendido. El ejemplo que les acabo de poner, por ejemplo, con lo de la lactancia materna. Hay otra metodología que es la lluvia de ideas, ¿cierto? Se van anotando en papelitos o en tarjetas o verbalmente poner en común las ideas y conocimientos que tiene cada uno sobre un tema y luego los discutimos para ver cuáles son válidas, cuáles no, en qué va el conocimiento actual y volvemos a eso, a que la gente parta de lo que haga, reflexione y eso los lleve a volver a la práctica, pero modificándola, transformándola. Ya decíamos esto, lo de la lluvia de ideas con tarjetas, ya lo mencionamos. Lo de preguntas y respuestas es pregunte y yo le respondo. Lo de estudio de casos se cuenta de la historia de una situación real. En la primera charla yo les conté el caso de una niña, Jenny, que fue evaluada en una visita comunitaria, en un trabajo de campo, y la niña lo único que tenía era diarrea, pero tenía otras condiciones ambientales e de higiene que mostraban los riesgos. Recuerden ustedes la importancia de evaluar el riesgo, intervenir en ese tipo de casos. Entonces, esa es una buena metodología, el estudio de casos tomados de la vida real, las discusiones en grupo, lo que decíamos de la lactancia materna, intercambio de ideas, de opiniones. Se presenta un tema a discutir, se escuchan las opiniones de manera ordenada, sin criticarlas, sin juzgarlas. Se anota todo en un tablero, todo lo que va diciendo la gente. No estamos diciendo si hay respuestas buenas o están malas. De hecho, advertimos, no hay respuestas buenas ni malas. Diga lo que usted siente. Puede que inclusive ni sea una idea suya, pero usted la oye, usted ve que en su familia, que en el barrio, que en el municipio la ejercen, entonces dígala que eso es importante. No dejar salir la discusión del objetivo y al final se dan unas conclusiones finales. Entonces, aquí es importante que todos aprendemos de todos, que todos tenemos una migajita de verdad. Así unos ni siquiera sepan leer y escribir, pero todos aprendemos de todos y por esa razón todos, eh, todos ignoramos algo, todos sabemos algo y por eso todos aprendemos de todos. Aquí también es dar una información general, no se trata de dar conferencias, nunca encierren un poco de adultos a darles una conferencia de 1 hora, por Dios, eso no se lo aguanta ningún adulto. A ellos les sirven, volvemos a repetir cosas prácticas, a ver, dígame lo concreto y siempre de tiempo para que hagan preguntas. Una de las mejores métodos a mi experiencia, a mi juicio, para hacer reflexionar a la gente es el sociodrama. Uno con anticipación selecciona a los actores, les explica, usted va a hacer la función de papá, usted va a hacer la función de mamá, este va a ser el niño, esta es la casa de ustedes, muestre allí que hay una ventana rota, que hay un alambre pelado, que hay un insecticida y al alcance de los niños, que hay unos botones y unas pastillas cerquita donde los puede coger un niño. Usted es el promotor de salud que llega a hacer esa visita y los saluda y les pregunta y cómo está el niño y esto y aquello. Y después se acaba el sociodrama y todos los espectadores que estaban atrás tienen que estar atentos y decir qué encontraron, qué vieron, cuáles fueron los problemas que se detectaron,
¿Cómo priorizamos? ¿Qué habría que intervenir en primer lugar? Porque a veces salimos con una lista de cosas, recuerden del caso de Jenny, que era una niña que tenía diarrea sin deshidratación, pero detectamos 10 problemas. Y eso lo han hecho ustedes, ya lo han hecho en las historias familiares. El sociodrama enseña mucho, porque sin que la persona lo diga, se ve reflejada en los actores. Dice, ah, yo hago eso. Ay, en mi casa pasa eso. Ve, no había caído en la cuenta, ahora tengo un vidrio partido y el niño que está gateando se va a cortar con él. En fin, todo ese tipo de cosas. El sociodrama es una muy buena técnica de aprendizaje eh, para los adultos. La otra es la demostración. Aquí, por ejemplo, estos dos líderes indígenas están enseñando a sus otros 40 compañeros cómo se puede potabilizar el agua con blanqueador. Entonces, miren, tienen un blanqueador que es al 5%, otros al 10%. Dicen que en un litro de agua pueden echar 2 gotas de blanqueador al 5%, que lo revuelven bien o esperan 20 minutos y esa agua queda potable, que si quiere potabilizar ya 1 galón, entonces hay que echar tantas gotas y cuánto tiempo lo deja. Entonces es aprender haciendo. Y después se llama al público, venga pues usted, explíquenos cómo va a purificar el agua usted en esa vereda donde no tiene energía, no tiene gas, no hay leña, no hay carbón. A ver, ¿cómo va a potabilizar el agua y qué ventajas le trae todo eso? Esta es una muy buena práctica para educar a los adultos. Y está también las prácticas que se hacen pues en el sitio de la reunión. Se hace con madres de la comunidad. Entonces le explicamos, por ejemplo, a una mamá cómo se prepara el suero oral, ¿cierto? Le enseñamos cómo es la técnica de amamantamiento, pero después le decimos, hágame un favor, señora, pegue su niño al pecho para yo ver si lo está haciendo bien. Y si hay algo que no lo está haciendo bien, entonces lo corrijo. No, no, así no. Acuérdese que el niño tiene que tener la boca muy cerca del pezón. Acuérdese que el seno hay que cogerlo así, formando la letra C, no el método de la pinza. En fin, una cantidad de cosas prácticas que se hacen en vivo y en directo y que va a hacer que a ellos no se les olvide. Y viene lo otro, que es la práctica comunitaria, que es fundamental. De ella les he hablado ya mucho y es lo que uno ve en la vida real. Y es lo que hace APS, es ir a la comunidad, a diferencia de lo que hace el servicio de salud, que es simplemente la recepción pasiva de que quiera ir allá a atender alguna cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que se busca es, en la educación de adultos, un equilibrio entre habilidades técnicas y actitudes y cualidades humanas. Y con esto vamos a lograr un efecto multiplicador. Por eso es tan importante el trabajo de APS. Por eso es tan importante el trabajo de campo. Por eso es tan importante salir de las 4 paredes de las clínicas, de los consultorios, de los hospitales. Porque cuando se educa al líder de una familia, ese líder va y se lo comunica a sus vecinos, a sus familiares, pero este otro va a su casa y se lo va a decir a ellas, y este otro a ellas, y este otro a ellas, y así lo hacemos. Es el efecto multiplicador de una educación para adultos hecha con responsabilidad, con afecto y con respeto. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Les repito esto porque es decisivo como elemento en resultados y en impacto del trabajo de salud de cualquier comunidad, tener en cuenta de cómo se educa a los adultos, que seguir entregando volantines, que seguir pegando carteleras muy grandes, que reunir a un poco de señoras y echarles cantaleta 1 hora y después si alguien tiene alguna pregunta decir que no, eso está mandado a recoger, que es ese trabajo directo con la comunidad, hablando personalmente, mirando a la persona a los ojos, llamándola por su nombre, escuchar con respeto y aunque haya diferencias, respetarlas. Eso es, repito, fundamental. Esa era la idea pues que teníamos con este tema. Espero también que tengan sus preguntas para que las ampliemos posteriormente. Que estén muy bien y muchas gracias por la atención.